Así va a aparecer en Oslo, etcétera, etcétera. Hoy por fin vamos a hablar con un poco más de certeza porque la vimos y ahí la estamos viendo también. Finalmente anoche aterrizó en Oslo después de un mega operativo que ahora vamos a tratar de precisar. Digo tratar porque todavía quedan muchos detalles por conocer, pero ya lo que se conoce da cuenta de un escape casi de película desde Venezuela hasta Noruega. Sí. Y finalmente, como te decía, anoche llegó a Oslo. Fue a saludar a su gente y hoy dio 2 conferencias de prensa. Mirá. Y vamos a ver un poco cómo es que llega hacia Curazao, Noruega. debutante primero, en la Copa del Mundo del próximo año. Bien. ¿Por qué Curazao? Porque ahí tenés línea directa para Países Bajos. Exactamente, Curazao es territorio holandés. Claro. Y va hacia allí por una lancha. Primero en realidad salió desde el refugio donde estaba en la clandestinidad en Caracas, hace un camino de 10 horas en auto y este dato que publica The Wall Street Journal, que es el que publica estos datos, dice que viajó en ese auto con peluca y con distintos disfraces. ¿Por qué? Porque tuvo que pasar 10 retenes policiales del chavismo, que finalmente lo superó, fue a un pueblo costero y de ahí, como estábamos viendo, a Curazao en una lancha de madera. Eso es lo que dicen y también habló una de las personas que participó del operativo de rescate, que dice que ese viaje fue de 13 o 14 horas en agua con condiciones muy adversas, Juan, porque estaba el mar muy picado y también era de noche, por lo cual fue un viaje complicado que serían más o menos entre 60 y 250 kilómetros, depende del puerto del que salió, que no estamos muy seguros de dónde fue, 13, 14 horas hasta llegar a Curazao. Y ahora sí estamos viendo de Curazao, después de hacer noche ahí, de pasar una noche en Curazao, a la mañana siguiente, el día de ayer, salió desde Curazao hacia Bangor, en Maine, en Estados Unidos, con un dato particular que antes de salir le avisó al Comité del Nobel que no iba a llegar a la ceremonia. Claro, pues además estás hablando de 13, 24 horas, o sea, tenía que salir una semana antes para poder llegar. Totalmente, y por eso, ella cuando está por salir de Curazao hacia Maine, lo que habíamos recién, avisó, no llego, vayan arrancando, y ahí es donde empezó y fue la hija a recibir su premio. Y de Maine, ahora sí vemos que llegó a Oslo, que fue lo que anoche sí vimos todos, que fue la primera vez que vimos a María Corina Machado fuera de la clandestinidad desde el 9 de enero, que fue la última vez que se había salido. Vamos a hacer todo el recorrido de nuevo. Venezuela, Curazao, esto es en lancha. Exacto, de Curazao a Maine, un avión privado que hace una escala técnica en Maine y después sí llega a Oslo. Anoche, a la medianoche de Noruega, en realidad ya era, ayer ya era acá a las 8 de la noche, y finalmente de ahí fue al hotel donde, primero que nada, se juntó con sus 3 hijos y con su madre, que era obviamente el encuentro que más esperaba. Esta imagen es impresionante. Después esta imagen que estamos viendo. Es impresionante. En esa suite fue donde se juntó con su familia, con su círculo más íntimo, y después sale, esa es la suite para los ganadores del Premio Nobel de la Paz. Cantando el himno de Venezuela. La reciben cantando el himno de Venezuela. Las personas que estaban abajo, algunos por supuesto exiliados y... Sí, gran parte de la diáspora de Venezuela que estaba en parte en Noruega y también de otros países de Europa que viajaron especialmente a Oslo con la expectativa de ver a María Corina Machado, algo que finalmente se confirmó anoche. Y hoy dio varias definiciones, obviamente no quiso adentrar en los detalles de cómo salió, principalmente porque ella insiste en que quiere volver. Aún si sigue Maduro en el poder, ella quiere volver a Venezuela, donde, recordemos, el régimen de Maduro la persigue por una causa de terrorismo, por lo cual ahora ya la considera prófuga directamente, por lo cual dice, mi ingreso a Venezuela sería aún más peligroso que mi salida. Eso te iba a preguntar, ¿va a poder volver? Esa es la gran pregunta, pero por eso ella no quiere dar muchos datos de cómo salió, porque probablemente haya usado algunas artimañas que también usaría para ingresar eventualmente. Y también confirmó hoy que Estados Unidos la ayudó a salir. La escuchamos. Yo di la información que puedo dar, que conviene dar, ante una pregunta de si nosotros habíamos recibido apoyo del gobierno de los Estados Unidos para que yo pudiera llegar a Oslo, y la respuesta es sí. Y solamente para terminar la pregunta de más atrás, todo lo contrario. Yo siento que los venezolanos dentro y fuera de Venezuela están muy felices, muy emocionados de que
pude estar aquí en representación de ellos y que, como dije antes, voy a regresar a nuestro país a llevarle su premio. Ella insiste con que se va a terminar con su misión y que eventualmente el régimen de Maduro va a caer. Ella sostiene esto y dice que el Nobel de la Paz, de hecho, es un paso clave para eso, y por eso ella lo que menciona es: yo siempre evalúo dónde tengo que estar para llevar a cabo nuestra causa, que ella dice es la causa democrática por Venezuela, y en este momento yo sentía que el mejor lugar para estar era aquí en Oslo, recibiendo el Nobel de la Paz, que obviamente lo recibió con cierto delay, porque recordemos que primero lo recibió su hija, pero insiste que aún con Maduro va a volver a Venezuela para lo que ella dice es terminar el trabajo. A todo esto el presidente, el dictador venezolano, Nicolás Maduro, esto decía con relación al Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado. Cuando me llegaron las imágenes en la ciudad de Oslo, una rueda de prensa de las personalidades más importantes del Comité de Paz de Oslo, rechazando que se llenara de sangre y guerra el premio Nobel, opinando contra la agresión militar de Estados Unidos a Venezuela, contra la nazifascista criminal de la Sayona y retirándose de los actos llenos de sangre que se pretendieron hacer hoy. Me dicen que el ridículo de Milei y el parásito de Mulino se asomaron a la lujosa habitación de su hotel y se fueron en diarrea cuando vieron al pueblo de Noruega en las calles gritando: el pueblo unido jamás será vencido. La situación de Maduro, más allá de lo que él diga o haga públicamente, es diferente, es mucho más delicada con relación a años anteriores. Maduro lo sabe, o sea, más allá de su lenguaje público y su comportamiento público. Bueno, es que estamos viendo un doble discurso desde dos lugares, ¿no? En Venezuela por un lado y en Estados Unidos por el otro. ¿Por qué? Porque mientras Donald Trump, por ejemplo, tiene un lenguaje muy fuerte hacia Maduro y que le quedan pocos días y lanza todo el despliegue en el Caribe, que ya dejó más de 80 muertos, negocia con Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro lo mismo, mientras públicamente le manda mensajes en inglés, habla, como habla de María Corina Machado, dice que quieren invadir Venezuela, también puertas adentro habla con el gobierno de Donald Trump. Por lo cual, lo más interesante es saber qué es lo que sucede en esas negociaciones. ¿Por qué? Porque los especialistas, sobre todo, imaginan que una eventual salida de Nicolás Maduro sería más bien por la vía diplomática, pero obviamente con esta presión militar que está teniendo Estados Unidos, y que sin dudas el Nobel de la Paz a María Corina Machado suma una presión diplomática a la presión militar en el Caribe, a la que se sumó ayer, y seguramente después hablemos con más detalle, la incautación de un petrolero en las costas de Venezuela por parte de Estados Unidos, lo cual también impacta directamente sobre la economía de Venezuela. Entonces estamos hablando de vía diplomática, presión económica y presión militar, por lo cual sin dudas estamos en un momento bastante inédito en relación a la posición de Nicolás Maduro. Sí, y la negociación entre emisarios de Trump y emisarios de Maduro, la cuestión económica, el exilio, dónde va a ser, las condiciones, todo eso se está conversando. María Corina Machado también se refirió al expediente del barco petrolero, y vamos a, por supuesto, cerrar el tema con los datos y el contexto a cargo de Julieta Nassau. This has turned Venezuela into the criminal hub of the Americas. And what sustained the regime is a very powerful and funded, strongly funded repression system. Where does that funds come from? Well, from drug trafficking, from the black market of oil, from arms trafficking, for human trafficking. We need to cut those flows. And once it happens and repression is weakened, it's over, because that's the only thing the regime has left, violence and terror. So we ask the international community to cut those sources. Bueno, es interesante el timing justamente de esta declaración, porque ¿cómo surge esta declaración de María Corina Machado hoy en la conferencia? Porque le preguntan,
¿usted apoya una invasión de Estados Unidos a Venezuela? Y ella contesta, Venezuela ya está invadido, pero está invadido por Hezbollah, por Hamas, por organizaciones terroristas, y en ese sentido llama, como escuchamos recién, a la comunidad internacional a cortar con esas vías de financiamiento como Hamas y Hezbollah y otros grupos terroristas que tanto Machado como Trump, como parte de la comunidad internacional, vinculan con Nicolás Maduro. Y justamente lo dice horas después de esta incautación de la que estamos hablando y que Estados Unidos dio a conocer con un video de 45 segundos muy contundente en el que muestra cómo interceptan este buque petrolero que había salido aparentemente de las costas de Venezuela y lo incautan, y ahora dice que hoy hace un ratito la vocera de la Casa Blanca dijo que lo van a confiscar. Obviamente, ¿cuál fue la respuesta de Maduro? Dice, están robando nuestro petróleo. ¿Qué dice Estados Unidos? Es, ese buque petrolero trabaja para Irán y para Venezuela y se trata de un buque sancionado por sus vínculos, ahí estamos viendo las imágenes, por sus vínculos con organizaciones terroristas. Eso es lo que dice Estados Unidos para justificar esta incautación, que también, según informó Reuters hace un rato, sería la primera de varias que tiene planeado Estados Unidos, por lo cual, insistimos, es una nueva vía de presión, como dice María Corina Machado, para impactar directamente en las fuentes de financiamiento del régimen de Maduro. Pero también habló Diosdado Cabello. Claro, no se le iba a perder. Obviamente esto fue casi un regalo, mientras todos hablaban del Premio Nobel de la Paz, ahora agarran esta incautación y el régimen de Maduro se alinea detrás de este mensaje. La República Bolivariana de Venezuela denuncia y repudia enérgicamente lo que constituye un robo descarado y un acto de piratería internacional anunciado de manera pública por el presidente de los Estados Unidos, quien confesó el asalto de un buque petrolero en el Mar Caribe. No es la primera vez que lo admite. Ya en su campaña de 2024 afirmó abiertamente que su objetivo siempre ha sido quedarse con el petróleo venezolano sin pagar ninguna contraprestación a cambio, dejando claro que la política de agresión contra nuestro país responde a un plan deliberado de despojo de nuestras riquezas energéticas. Este nuevo acto criminal se suma al robo de Citgo, importante activo del patrimonio estratégico de todos los venezolanos arrebatados mediante mecanismos judiciales fraudulentos y al margen de cualquier forma. Bueno, veremos cómo sigue, pero estamos viendo los discursos de todos lados, ¿no? Y creo que escuchamos todas las voces que están sucediendo en este momento al mismo tiempo. Para seguir también, Juan, y con esto cerramos, Machado habló hace un rato con la hija de Sebastián Piñera, el expresidente de Chile, y le dijo que tiene previsto venir a Chile, por lo cual ahí seguramente haya gestiones también de parte del gobierno argentino para que en esta gira, digamos, que va a comenzar Machado, incluya también a la Argentina. Obviamente los primeros países que va a visitar son los de Europa, estando en Oslo, y también hay versiones muy fuertes, por supuesto, de que puede llegar a visitar a Donald Trump en Washington. Recordemos que Javier Milei viajó hasta Oslo. El tema es que como María Corina Machado no llegó, Milei regresó. Pero la idea de Milei era... y cancelando incluso su agenda que tenía con el rey y con el primer ministro de Noruega. Regresó bastante antes de lo previsto. Muchas gracias, Juli. Bueno, vamos a tocar el tema AFA por varios lados. Alejandro Casar, un placer tenerte. ¿Cómo va todo? Lo mismo, gracias por la invitación. Francisco Dálvora, abogado.